Bueno, compañeras, compañeros, la verdad que es una emoción otra vez volver a estar juntos, todos los que luchamos en América Latina por la educación pública, por una educación emancipadora, por una educación en la que nosotros hemos puesto toda la lucha y el corazón porque creemos que tiene que ser una herramienta para la liberación de nuestros pueblos. Una emoción estar en esta Costa Rica y ver que este encuentro con el que soñamos desde hace bastante tiempo, poder colocar en tierra centroamericana la simiente del movimiento pedagógico latinoamericano, se está concretando de una forma extraordinaria. Agradecer la presencia de los compañeros cooperantes y de los amigos y amigas de los sindicatos de Noruega, de Suecia, de Estados Unidos de Norteamérica, de Francia. Para nosotros hay una deuda de gratitud con ellos porque sabemos que es un compromiso que asumen con esta lucha de los docentes latinoamericanos. Sabemos que es una cooperación en la que hay un contenido también de amistad, de compromiso y de compartir la misma visión política que tiene que ver con construir sociedades más justas, sociedades más igualitarias. Agradecer el esfuerzo de los dos sindicatos de Costa Rica, ha sido extraordinario el trabajo. Agradecer también el esfuerzo de las compañeras y compañeros de la oficina regional. Siempre llegar a un encuentro como este implica muchos días de trabajo, muchos días de construir las condiciones para que todo funcione de la mejor manera. Significa también el esfuerzo de reunirnos a lo largo por lo menos de un año y medio. Hace un año y medio que venimos hablando y tratando de pensar este nuevo paso que significa el tercer encuentro continental del movimiento pedagógico. Y yo creo que estamos avanzando. Una mención especial para el encuentro de la red de mujeres que se ha hecho como una actividad previa. Creo que ha habido un esfuerzo extraordinario y una apuesta que la compañera Fátima ha hecho para sostener el timón. Y como decía la compañera que me precedió, Sonia Aleso, creo que es una incorporación que le da a la red de mujeres un perfil y una proyección de futuro que es extraordinario. El encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano en realidad comenzó hace 2 días con estas deliberaciones. Hoy estamos en el inicio formal de lo que sería la plenaria del movimiento pedagógico latinoamericano. Creo que el primer punto que nosotros tenemos que rescatar es esto que aparecía en las poesías de los 2 chiquititos de la escuela pública que estuvieron abriendo esto y que hablaban de esa voluntad, de ese coraje que tenemos que tener los y las trabajadoras de la educación y en general los pueblos de América Latina, de tener la fuerza de levantar las fronteras que nos separan. Por eso el movimiento pedagógico, y no por casualidad, se define como latinoamericano.
es parte de la impronta de nuestro nacimiento, es parte de nuestro ADN. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que la unidad de los pueblos latinoamericanos es un elemento clave para poder construir un cambio social que signifique romper las ataduras que han hecho de nuestras naciones pequeños enclaves donde la injusticia social permaneció inalterada a lo largo de 200 años, si contamos como un punto de partida nuestra liberación de la colonia española, y de 500 años si contamos como punto de partida la llegada a este continente de los primeros conquistadores. Nosotros necesitamos rescatar, no como algo folclórico, no como algo solamente subjetivo, esta comunidad y esta unidad latinoamericana. Necesitamos rescatarla y ponerla en valor como un hecho político. La unidad de América Latina es clave. Nuestro continente, como lo dijimos otras veces, es un continente que tiene inmensos recursos, que no tiene que arrastrar conflictos étnicos, que no tiene que arrastrar reglas, que no tiene que arrastrar conflictos religiosos, que no está surcado de heridas como están otros lugares de nuestro planeta. Y esto es un elemento que nosotros tenemos que rescatarlo y hacerlo jugar a favor del destino de nuestros pueblos. La unidad de América Latina es clave. Acabamos de cumplir los 10 años de aquel momento en el que los presidentes, que en ese momento estaban encabezados por Hugo Frías Chávez, por el compañero Lula da Silva, el primer obrero que llegó a ser presidente de América Latina, y por nuestro querido Néstor Kirchner, que pudieron revertir algo que parecía inevitable, porque en la cumbre anterior, 4 años antes en Quebec, todos los presidentes menos Chávez votaban a favor de la Constitución del ALCA, ese Tratado de Libre Comercio de las Américas que finalmente fue enterrado en Mar del Plata. Pero tal como lo advertíamos inmediatamente, la unidad de América Latina era clave porque no bastaba con rechazar el ALCA y cruzarse de brazos, porque sabíamos que el neoliberalismo y que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en su afán hegemónico, iba a volver a la carga. Y entonces empezamos a conocer los tratados bilaterales, empezamos a conocer el Tratado del Pacífico y empezamos a conocer distintas estrategias que tienen el mismo denominador común: convertir a América Latina en el patio trasero, la vieja política de Estados Unidos y Norteamérica, de sus clases dominantes. Los subrayos de sus clases dominantes porque ahí están los compañeros con los que nosotros compartimos luchas y sabemos que la contradicción es con esa clase dominante de Estados Unidos, no con su pueblo. Y yo creo que en este camino, hoy América Latina tiene una encrucijada histórica. Lamentablemente venimos los argentinos de una elección en la que la derecha de nuestro país logró desplazar del gobierno a un gobierno popular y democrático que durante 12 años de gestión produjo muchísimos avances. No resolvió todos los problemas,
ni mucho menos. Cometió errores, pero significó tener por primera vez un gobierno que no era manejado a control remoto desde eso que denominamos el bloque dominante. Es decir, ese complejo que conforman los dueños de las corporaciones, los representantes de las multinacionales, los dueños de los grandes medios de comunicación, los dueños de la tierra y toda la infinidad de fundaciones, de ONGs y de organizaciones que están alimentadas con los recursos y el financiamiento de este bloque dominante y que actúan en conjunto. Ese bloque dominante que en la Argentina logró reponer en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, a los representantes de esos intereses hegemónicos, son los mismos que en Brasil están tratando de lograr horadar y debilitar al gobierno de Dilma Rousseff. Son los mismos que en Guatemala están tratando de abrirle paso definitivamente a un gobierno que exprese a los sectores dominantes de la burguesía guatemalteca. Son los mismos que en México controlan a un presidente, son los mismos que en muchos países de América Latina gobiernan y son los mismos que asedian en los países donde todavía gobiernan los sectores populares en América Latina. Este es el conflicto que hoy en nuestro continente expresa, por un lado, la posibilidad de avance de los pueblos, la posibilidad de resistencia, y expresa del otro lado esas fuerzas hegemónicas que en realidad cuentan a favor con el hecho de que forman parte de una gran ola mundial que viene en contra de los intereses de los más débiles. Es decir, la elección que se produjo en Buenos Aires, lamentablemente, pone a la Argentina como parte de esa gran ola que el neoliberalismo expresa en los países de Europa, que expresa en Estados Unidos y Norteamérica, y que de alguna manera intenta hacer la hegemonía y la conducción del planeta a través de distintos modos de intervención. Yo creo que no tenemos que vivir esto con un sentimiento de derrota, lo cual no quiere decir que no tengamos que hacer las autocríticas y las miradas necesarias para entender cuáles fueron los errores generados del campo popular. Pero no tenemos que vivir esto con derrotismo, porque sería ingenuo pensar que en el devenir histórico de las luchas populares uno empieza un día ganando una elección y a partir de ahí viene una carrera lineal, ascendente, que lo lleva definitivamente a un estado ideal de liberación. Eso no existe. Los pueblos vivimos avances y vivimos retrocesos. Hemos tenido peores momentos los argentinos en términos de retrocesos que este que hoy vivimos. Es más, el candidato de la derecha tuvo que expresar para poder ganar la elección que había conquistas de estos 12 años que no se podían tocar. El candidato de la derecha tuvo que reconocer, pese a que habían votado otra cosa en su momento, que no se podía volver a privatizar la empresa de energía, tuvo que reconocer que había que defender la educación pública, tuvo que decir que no se podía tocar ni una coma de la recuperación del sistema jubilatorio para el sector público cuando ellos habían votado en contra. Es decir, tuvo que reconocer banderas del campo popular que si no lo hubiese hecho no hubiesen llegado a ganar la elección. Ganaron la elección por apenas 380.000 votos en una elección donde votaron, ¿cuántos votaron? En 25 millones de votos la diferencia fueron 400.000 votos en el balotaje. Es decir, es un país
La Argentina, que expresa mucho la realidad de América Latina, donde hay sectores populares que tratan de llevar adelante su resistencia y donde hay grupos hegemónicos muy poderosos que van a tratar de hacer todo lo posible para quebrar la unidad de América Latina. Y esto es lo que más nos preocupa a los argentinos en este momento. Lo primero que dijo el candidato a presidente que asumirá el 10 de diciembre es que en la primera reunión del Mercosur a la que concurra va a denunciar la cláusula democrática por el caso de Venezuela. Es decir, la cláusula democrática solamente se aplica cuando hay un quiebre del orden institucional en un país, cuando hay un golpe de Estado. Sin embargo, quien va a asumir como presidente de la Argentina va a ir a plantear este tema en esos términos al Mercosur sobre el tema Venezuela. Con esto, ¿qué decimos? Se cumple lamentablemente el vaticinio que hicimos en algunas reuniones previas, cuando decíamos el primero que gane de la derecha en Brasil o en Argentina va a ir a incrustarse en la estrategia de los Estados Unidos de Norteamérica, que es romper la unidad de América Latina. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que esa unidad se tiene que defender. En Argentina no puede haber silencio de nuestro pueblo si el presidente que va a asumir el 10 de diciembre va a ser un peón en el tablero que maneje Estados Unidos de Norteamérica a través de la Casa Blanca. No puede haber silencio, tiene que haber resistencia. El Ministerio de Economía de la Argentina hoy está manejado por representantes directos de las gerencias de las multinacionales. Esto expresa claramente, lo digo no quiero detenerme demasiado en este tema, pero es el primer gobierno democrático y popular que logran desplazar en base a una elección. Y lo primero que han hecho es colocar en todos los cargos del Ministerio de Economía a representantes del HSBC, a representantes de la JP Morgan, a representantes de Monsanto, en energía al representante de la Shell, es decir, es el gobierno de las multinacionales, es el país atendido por sus propios dueños. Esto es lo que la derecha en nuestro país ha logrado. Y de alguna manera es lo que quisiera lograr en los países como Brasil, y sin ninguna duda es la realidad que vivimos en el resto de América Latina. Para nosotros, como representantes del movimiento pedagógico latinoamericano, no es lo mismo que gobiernen en nuestro continente los países que responden a las clases dominantes, a que gobiernen en nuestro continente con todas las contradicciones que puedan tener, con todas las críticas que se le puedan hacer los gobiernos populares. Nosotros con los gobiernos populares podemos discutir temas que tienen que ver con la forma de construir la democracia, con la forma de relacionamiento con las organizaciones sociales, con la forma de incorporar a los sectores juveniles. Podemos discutir muchas cosas. Ahora, lo que está claro es que con los gobiernos de la derecha, lo primero que tenemos que discutir es cómo preservar el camino de la unidad de América Latina. Y este para nosotros es un tema estratégico. Es un tema estratégico porque ya no podemos caer en la ingenuidad que se permite en algunos sectores que se denominan, yo creo que se denominan mal, pero algunos sectores de izquierda dicen, no importa lo que pase fuera de la frontera de nuestro país, porque acá tenemos que hacer
la verdadera transformación y profundizarla. Y eso nosotros sabemos que es una absoluta mentira, que es un espejismo que jamás se va a poder realizar. No hay posibilidad de un cambio social profundo que remueva las estructuras de la injusticia en un solo país de América Latina si no hay un avance en el resto del continente. Con esto no quiero decir que los países como Bolivia, como Venezuela, como Ecuador, como Brasil, como los que todavía tienen gobiernos populares, tienen los días contados. Al contrario, tenemos que apostar a que los días contados los tengan los gobiernos que están en manos de las clases dominantes. Pero lo que sí es absolutamente cierto y claro es que la lucha se da en todo el continente. Ya no podemos creer, como creíamos en la década del 70 o en los 80, que se podía resolver al interior de un país independientemente de lo que pasaba en el resto. Es una correlación de fuerzas que se construye a nivel continental. No hay otra posibilidad. Por eso este movimiento pedagógico latinoamericano se constituye a partir de esta identidad. Es un movimiento pedagógico que, como lo decíamos en los encuentros que hacíamos en Buenos Aires, en la Argentina, como lo decíamos cuando estuvimos discutiendo con los compañeros en Guatemala, en Honduras, como lo decíamos en Perú, como lo dijimos cuando estuvimos en Colombia, en Chile. Es un movimiento que surge de los sindicatos, efectivamente, surge de los sindicatos, pero que no tiene que ser la superposición exacta y milimétrica de lo que son los sindicatos de América Latina. Porque al movimiento pedagógico latinoamericano se adhiere libre y conscientemente. En el sindicato pueden estar todos los compañeros y compañeras que quieran mejorar sus condiciones materiales de vida, todos los que quieran mejorar sus condiciones laborales. Hay muchos compañeros que están afiliados a nuestros sindicatos que asimismo se consideran empleados públicos y cuyo compromiso no pasa del de un empleado público que trata de mejorar sus condiciones de vida. Para muchos de esos compañeros es lo mismo que gobierne la derecha a que gobierne el campo popular. Ellos dicen, yo voy a luchar lo mismo. Muchos de los que votaron al candidato de la derecha, dentro de 3 o 4 meses van a estar golpeando la puerta del sindicato para que lo salgamos a defender. Muchos que han mejorado sus condiciones de vida gracias a estos gobiernos populares, después incorporan un pensamiento consumista de clase media que los hace tomar distancia de los gobiernos populares. Porque dicen, nosotros no necesitamos al Estado, nosotros nos bastamos a nosotros mismos. Bueno, esos compañeros y compañeras pueden estar afiliados a nuestros sindicatos. Ahora, no pueden estar en el movimiento pedagógico latinoamericano porque este movimiento se define como movimiento para luchar contra la opresión de los sectores de clase que representan esos gobiernos. Por eso decimos que hay una diferencia cualitativa entre el movimiento pedagógico latinoamericano y
lo que representan la suma de los sindicatos que conformamos la Internacional de la Educación de América Latina. Hay muchos compañeros y compañeras que forman parte del movimiento sindical, cuyo compromiso tiene un límite. Hay compañeros de nuestros sindicatos que si estuvieran presentes en este momento acá y estuvieran escuchando lo que yo digo, dirían, a mí no me interesa tanta ideología, no me interesa politizar la discusión que tiene que ver con mi condición de docente. Yo quiero que el sindicato se dedique a defender mis intereses concretos. Y es verdad, tienen razón. Ese es un mandato que nosotros tenemos que llevar a la práctica, indudablemente. Ahora, nadie nos puede limitar, ni poner un límite a nuestro compromiso, que es el de defender la escuela pública como un instrumento de los trabajadores para luchar por la liberación y contra la opresión de los sectores dominantes. Y esto que así, de esta forma explícita, no puede ser sostenido por las organizaciones que nosotros representamos, porque son organizaciones de amplia unidad. Sí puede ser sostenido del movimiento pedagógico latinoamericano. Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia entre lo que representa un instrumento y lo que representa el otro. Por eso hemos construido este espacio y esta instancia. Además, creemos que el movimiento pedagógico latinoamericano tiene otra diferencia con el sindicato. En el sindicato integramos a aquellos que tienen una relación de dependencia con la patronal respectiva que representamos. Todos los que forman parte del colectivo que tiene relación de dependencia con la patronal Ministerio de Educación se afilia al sindicato. En la integración del movimiento pedagógico latinoamericano trasciende los límites de afiliación que nos plantea el sindicato. Nosotros tenemos que avanzar en esta etapa del movimiento pedagógico para poder incorporar al debate y a las prácticas del movimiento pedagógico a los estudiantes, a otros sectores sociales, a la comunidad educativa, a los representantes de los padres y madres de nuestros alumnos, aquellos que constituyen la articulación esencial para sostener la lucha por la escuela pública como un derecho social. Es decir, el movimiento pedagógico latinoamericano tiene que abrir y trascender a partir de estos que lo originamos, de estos que le dimos, digamos, de alguna manera, el empujón inicial, tiene que trascender y buscar la articulación solidaria con los representantes del campesinado, con los representantes de los pueblos originarios, con los representantes de los otros sectores que representa la clase trabajadora en las centrales sindicales, con los representantes de los defensores de la educación pública, con los estudiantes, con los organismos de derechos humanos, con todos aquellos que tomen en sus manos la causa popular de los pueblos de América Latina. Ahí el movimiento pedagógico latinoamericano tiene que asentarse y tiene que crecer, porque esa construcción de alianza es clave para defender no solamente el derecho a la educación, sino el contenido liberador de una educación que tiene que estar al servicio de la clase trabajadora y de nuestros pueblos. Estas son definiciones claves que tenemos que discutir y que tenemos que incorporar, porque el movimiento pedagógico latinoamericano empieza a tomar vuelo y empieza a mostrar que hay un espacio de construcción posible que los sindicatos todavía no habíamos explorado. La experiencia de este último encuentro, donde incorporamos las experiencias educativas, es decir,
el movimiento que se produce en el aula, el movimiento que se produce ahí en lo más íntimo de la escuela pública, la creatividad de la docencia, la creatividad de las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras, esos saberes, como se decía acá muy bien, que se van construyendo de manera anónima, lejos del poder, lejos de la mirada de los evaluadores, lejos de la mirada de los tecnócratas que piensan que la educación la van a milimetrar y a regimentar para impedir que los contenidos de liberación y que los contenidos de los sectores populares penetren en la escuela. Esa práctica que se nos sostiene a contrapelo del mandato de los poderosos es la que nosotros en este último año y medio empezamos a sacar a la luz. Y eso tiene una riqueza extraordinaria. Eso tiene la riqueza de demostrar que en la escuela pública hay vida y que esa vida no está regimentada, que esa vida no está evaluada, que esa vida no está a disposición del mandato de los sectores poderosos. Y yo creo que esto le da a esta última etapa del movimiento pedagógico un salto de calidad. Entramos en una nueva etapa del movimiento pedagógico. Un movimiento pedagógico que además tiene que hacer una doble mirada, una mirada introspectiva, porque ir a buscar al aula, fijar la mirada en lo que sucede dentro de la escuela, es un acto introspectivo, pero no nos tiene que impedir levantar la mirada y ver todo lo que está pasando alrededor. Esa experiencia profunda de la escuela, ese ir a lo profundo de la experiencia y de la práctica docente, tiene sentido si somos capaces también de ponerla en sintonía con las luchas y con los movimientos que se dan por fuera de nosotros. Por eso el movimiento pedagógico latinoamericano hoy va a mostrar experiencias educativas, va a discutir qué es lo que pasa en las aulas de América Latina. Tomemos dimensión de lo que significa esto. Es la primera vez en la historia de la escuela pública de América Latina que vamos a estar discutiendo en talleres el quehacer de lo profundo de la vida escolar de las escuelas desde el sur hasta prácticamente Centroamérica, pasando por la región andina. Primera vez que en un movimiento originado de los propios docentes vamos a discutir a profundidad esta realidad. Pero eso no nos tiene que impedir ver las luchas, los avances y los retrocesos de todo el movimiento popular en el continente. Este es un movimiento pedagógico que tiene que mirar, como decíamos en algunos de los encuentros, fijo a los ojos del poder. El poder que en México todavía tiene que responder por la vida de los 43 estudiantes. El poder que tiene que responder en México, ¿qué fue de esos estudiantes normalistas? Y tiene que mirar a los responsables de las amenazas y de los asesinatos de docentes y militantes sindicales en distintos países de América Latina, a quienes son amenazados y perseguidos en Honduras, a quienes son amenazados y perseguidos en Paraguay, a quienes son amenazados y perseguidos en Colombia, a cada uno de los que por luchar, por defender la escuela pública, por defender el derecho a la vida, por defender la libertad, el derecho a la libre expresión, son amenazados y son perseguidos. Nosotros no debemos permitir nunca más que un plan Cóndor, como existió en la década del 70, o que un plan de exterminación sistemática de los militantes políticos y sindicales, como se aplicó en Centroamérica, nunca más debemos permitir que el asesinato de líderes,
sindicales, de líderes políticos, de defensores de los derechos humanos, se convierta en una práctica aplicada de manera sistemática por las clases dominantes, con apoyo de fuerzas militares, de paramilitares y con apoyo de la CIA, como sucedió en América Latina una y otra vez. Y esto hay que ponerlo en discusión, porque la derecha se pone piel de cordero para llegar a los gobiernos. La derecha se maquilla, la derecha se quita la corbata, la derecha muestra las manos como para decir esta vez no venimos con las armas cargadas, pero esa derecha tiene el mismo pensamiento autoritario que tuvo siempre y la única garantía de que no vuelvan a cometer los mismos crímenes atroces son las fuerzas del campo popular. A ellos no le podemos confiar absolutamente nada, por más que se ponga la piel de cordero. Nosotros tenemos que pensar, para ir cerrando esta idea, tenemos que pensar en que el movimiento pedagógico latinoamericano tiene que recoger la experiencia de los gobiernos populares que han logrado modificar desde las políticas de Estado, las prácticas en la escuela pública, la relación con los sindicatos docentes y la construcción de la educación como un derecho social. Porque no debemos perder de vista que hay gobiernos que realmente han logrado dar pasos importantísimos. La derecha trata de minimizar estos avances. La derecha trata de decir, bueno, está bien. En Brasil es verdad que hay más alumnos que van a la escuela. Está bien, en la Argentina también es cierto que han ingresado mucho. En Bolivia lo mismo. Pero hablemos de calidad. Y entonces nosotros tenemos que decirle, sí, justamente, hablemos de calidad. ¿Es posible la calidad educativa con la mitad de los alumnos fuera del sistema escolar? ¿Esa es la calidad educativa que ustedes defienden? ¿Es posible la calidad educativa simplemente como una especie de programación de resultados evaluados por pruebas estandarizadas de los que quedan adentro, desentendiéndose de los que quedan afuera? Esos son parámetros de calidad. Evidentemente pueden ser parámetros de calidad para una sociedad que institucionalice la desigualdad y la exclusión social, pero no para los que queremos sociedades que hagan de la inclusión social la principal bandera. Por eso nosotros decimos, si logramos incorporar, como lo hicimos en estos años, con políticas populares a millones de alumnos a la escuela pública, ese es el primer paso de una verdadera calidad educativa y hay que defenderlo con uñas y dientes. Y nosotros tenemos que plantearnos, a partir de esto que hemos logrado, un piso del que no debemos retroceder. Tenemos que defender las conquistas, no solamente las conquistas sindicales, las conquistas en el terreno de construir sociedades más democráticas, sociedades más integradas, sociedades menos excluyentes, sociedades donde la desigualdad, que es el principal problema de América Latina, la tremenda desigualdad entre las clases opulentas y los sectores populares, se vaya reduciendo como se fue reduciendo en estos años. Este es nuestro gran compromiso. Y pensar que para eso la lucha por el contenido de la escuela pública es clave. No es solamente luchar contra la privatización. No es solamente luchar contra la exclusión educativa. Es luchar por el contenido popular y democrático de la educación pública en todos los niveles. Para nosotros es importantísimo haber incorporado en este debate a los compañeros de la educación superior. Es importantísimo que los universitarios estén discutiendo hoy como parte de esto,
porque es mentira que el sistema educativo en nuestros países es uno en la básica, otro en la media y otro en la terciaria. El sistema educativo es uno solo y los que lo quieren segmentar es para disimular la exclusión y la injusticia social que se refleja en la falta de alumnos en los sectores populares en la universidad. Esto forma parte de otro de los puntos en debate. Y creo que a futuro, en el futuro inmediato, pensar que en el sur tiene que ser la cita del próximo encuentro. Pensar que sería extraordinario poder tener, quizás en Bolivia, ahí que está el ministro de Educación, que mañana lo van a escuchar, y acá que está el compañero del sindicato de los docentes de Bolivia, sería extraordinario. Ahí en ese país donde está habiendo una transformación profunda, donde se está construyendo un Estado plurinacional, poder tener el orgullo y la posibilidad de que en esa Bolivia el próximo encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano podamos estar ahí. Y pensar que va a haber en poco tiempo más, 6 años, en 6 años, los 100 años del natalicio de Paulo Freire. Ese tiene que ser un momento, falta, pero no falta tanto si lo que nosotros queremos hacer es convertir ese centenario del natalicio de Paulo Freire en una asamblea continental del movimiento pedagógico latinoamericano que termine definiendo a los 100 años de Paulo Freire la Carta de los Derechos Latinoamericanos referido a la educación pública como un instrumento de liberación. Creo que ese encuentro tiene que ser un encuentro y una gran asamblea de toda la comunidad educativa latinoamericana y para eso tenemos que trabajar desde ahora. Y por último, creo que tenemos que empezar a pensar, a debatir, si no llegó el momento de imaginar que el movimiento pedagógico latinoamericano tenga que tener su propia conducción, su propia representación. Pensar en una representación que incorpore a representantes de las organizaciones que componemos la IAL, pero también a representantes de organizaciones que no forman parte de la IAL, que pueden ser parte de los sindicatos hermanos de Estados Unidos, de los sindicatos de Europa que participan con nosotros y también miembros de organizaciones vinculadas a la lucha por la educación pública en nuestros países. Pensar que quizá tengamos que tener a futuro un consejo del movimiento pedagógico latinoamericano que supere los límites de lo que hoy representa nuestra Internacional de la Educación en América Latina. Agradecerles enormemente el esfuerzo y la militancia. Que hoy tengamos la posibilidad de reunirnos en Costa Rica, que hoy el movimiento pedagógico latinoamericano sea una referencia reconocida en el continente y fuera del continente, no hubiese sido posible sin la militancia y sin el esfuerzo de quienes son, en la persona de ustedes, los que le dan vida, los que le dan carnadura, los que lo convierten en algo real y tangible, ahí donde todos los días se da la pelea contra los que quieren que la escuela sea producción de mano de obra barata, contra los que quieren que la escuela sea un espacio de resignación y disciplinamiento. Nosotros creemos en la escuela para seres libres, para seres que luchan, para seres que levantan la bandera de los derechos humanos, para seres que piensan que la vida puede ser
Siempre mejor cuando hay lucha y voluntad de los pueblos. Fuerza, compañeros y compañeras, y a disfrutar de este encuentro del movimiento pedagógico.